Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la 9ª edición de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones, como estuvimos anunciando en redes sociales, iniciamos el diálogo en torno a la experiencia lectora con invitados e invitadas que estarán compartiendo con nosotros historias sobre los libros que han tenido un papel importante en sus vidas. Y para iniciar con esta nueva etapa de Intersecciones tenemos un invitado muy querido y reconocido en el ámbito musical de nuestro estado. Y me refiero al maestro Emiliano López Guadarrama. Te comparto una breve síntesis de su semblanza. Emiliano López Guadarrama, originario de Córdoba, Veracruz, inició estudios musicales en Hermosillo, Sonora. Realizó estudios profesionales en Ciudad de México y es residente como músico profesional en Tijuana desde el año 2000. Egresado con mención honorífica de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con maestría en artes por la Universidad Autónoma de Baja California, es clarinetista principal de la Orquesta de Baja California desde el año 2000. Ha realizado proyectos con diferentes disciplinas, así como una larga lista de conciertos e intervenciones artísticas en México, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Argentina, Francia y Finlandia. Espacios emblemáticos donde ha tenido oportunidad de tocar han sido, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Festival Cervantino, el Lincoln Center de Nueva York, Carnegie Hall, el Gran Teatro Nacional de Lima, también el Festival Belfort de Francia, Confitería La Ideal de Buenos Aires, Teatro Solís de Montevideo y la Walderhall de Helsinki, entre muchos otros espacios. También ha colaborado en grabaciones profesionales con Orquesta de Baja California, el Ensamble 4 para Tango, el grupo Café Tacuba y el bandoneonista argentino César Holguín, entre otros artistas. Como maestro de clarinete trabaja en el programa Redes 2025 del Centro de Artes Musicales y en la Facultad de Artes de la UABC, Campus Ensenada. En los últimos 2 años ha participado como coordinador y maestro en los proyectos de educación musical para niños en condición de albergue y la orquesta incluyente para personas con diferente capacidad por parte del Centro de Artes Musicales. Como clarinetista es patrocinado por la marca Daddario Woodwinds y la Casa Beer Camp de México. Actualmente es miembro de la Orquesta de Baja California, también del dueto Martín López, del Cuarteto de Clarinetes Frontera y del colectivo de son jarocho, Tequio. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora para platicar con él y descubrir lo que tiene para contarnos, porque el gozo lector se comparte. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones y como te anunciaba antes del corte, hoy contamos con nuestro primer invitado, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, es Emiliano López Guadarrama. Muchas gracias por aceptar la invitación de Intersecciones, es un gran gusto que estés acá acompañándonos. Muchas gracias, Mónica, estoy muy complacido de estar aquí en la Ibero, es un espacio que a mí me trae muy gratos recuerdos y por supuesto con tu audiencia. Muchas gracias. Pues bien, vamos a iniciar la charla. Como les comentaba, la idea es compartir la experiencia lectora porque independientemente de qué nos dediquemos, muchos y muchas de nosotros hemos tenido encuentros muy afortunados en la lectura. Entonces, para empezar, Emiliano, yo te invitaría a que nos platiques
¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a los libros, a la lectura? Es decir, tu entorno infantil, ¿había libros en tu casa? ¿Qué tipo de lecturas, no, fueron las que recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, pues como tú sabes, ya a mi edad tengo un poco más de 47 años tengo, para ser precisos. Los que tenemos esta edad tuvimos la fortuna de nacer en casas, la gran mayoría de nosotros, en las que había libros, porque no existía el internet. Exacto. Entonces eso marcaba una gran diferencia entre la oportunidad para acercarte a los libros y la que ahora tenemos, ¿no? Yo soy hijo de un médico con visión humanista y de una socióloga. Entonces mis papás universitarios pues tenían muchas lecturas, digamos que relacionadas con su actividad profesional, y digamos que pues ese era un poco el entorno en mi casa, pero además yo tuve un abuelo que cultivaba el gusto por las artes. Entonces tanto en mi casa, que en la que nos mudamos de varias residencias en Veracruz, en la Ciudad de México, luego en Hermosillo, pero también en la casa de los abuelos maternos, tenía yo siempre a mi alcance pues revistas, libros, enciclopedias. Y bueno, mis papás se preocuparon desde que yo era muy chico de que hubiera libros que pudieran estar a mi alcance de la comprensión de un niño. Uh-huh. Y pues sí, tuve la fortuna de tener pues ahí algunas herencias de mis tíos, sobre todo maternos, de libros como por ejemplo un libro que se llamaba el Libro de Oro de la Juventud, que era así como una especie de enciclopedia española con, pues había fábulas, había ensayos, había cuentos, había información científica. Y pues digamos, tanto esas lecturas como otras que me fue acercando a mi mamá, me recuerdo por ejemplo un libro que me marcó mucho en mi poca y corta experiencia científica, que se llamaba Triptofanito, que era algo así como un viaje al interior del cuerpo humano y entender su funcionamiento. Y por otro lado, pues una visión también un poco, digamos, pues un poco más politizada quizás. Mafalda siempre estuvo al alcance de mi mano desde muy chico. Al principio no entendía nada, pero poco a poco fue cada vez más cercano a mí. Sentido. E historietas, ¿no? Yo desde muy chiquito leí Asterix y Obelix, que me dieron una dimensión quizás un poco más universal de la historia, y también La Familia Burrón, que comprábamos en los kioscos de periódicos cuando mis papás iban a comprarlo, pues yo pedía La Familia Burrón, entre otros. Entonces digamos que no escatimaron en propuestas, y yo mismo fui encontrando también qué me gustaba y qué podía yo entender y acceder a ello. ¿Recuerdas algún, no sé, la ciencia ficción, algo que fuera así de particular interés en aquellos tiempos? Sí, creo que es chistoso, pero a mí me marcó mucho la historia de México. O sea, yo tuve la oportunidad de tener libros que hacían referencia, por ejemplo, a la conquista, hubo una colección que me compraron, ahorita no recuerdo su nombre, que eran así como varios tomos chiquitos con dibujos sobre la historia de México desde la conquista hasta la revolución. Entonces iban revisando como los capítulos históricos importantes, pero de una manera muy literaria. Entonces esos libros en mi primera infancia fueron como un acompañamiento. También unos libros muy grandes de pasta dura, tampoco recuerdo cómo se llamaba esa colección, que estaban en casa de mi abuelo y traían pues todos los libros pues de los hermanos Andersen, o sea, los grandes cuentos, digamos, ¿no? Ilustrados. Y entonces eso me encantaba porque por un lado veía las ilustraciones, pero por otro lado así conocía a Hansel y Gretel, la Caperucita Roja, los cochinitos y todo esto, ¿no? Entonces, esa parte pues digamos fue muy importante para mí. Y otro acervo que no es necesariamente literario nada más, pero que se presentaba en forma de LPs, una colección increíble de los cuentos e historias de Cricri, de Gabilondo Soler, sí, narradas por él mismo. Exacto. Que no eran solo sus canciones, sino todo el preámbulo a sus canciones, sus historias, sus introducciones. Entonces, yo los oí miles de veces, me dieron siempre la oportunidad de poner discos desde muy chiquito, cuando entendí el funcionamiento del tocadiscos. Obviamente estoy hablando de una historia del siglo pasado, pero... Del siglo XX, claro. Pero digamos que lo sumo a mi acervo, digamos, literario, claro, porque era un poco eso, también la narrativa. La narrativa oral, sí. Entonces,
pues yo creo que eso a mí me marcó muchísimo. Y por último, quizás también dentro de esta línea, las historias familiares, ¿no? Tanto del lado materno como paterno, escuchar a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis abuelas, sobre todo, que tuve oportunidad de conocerlas hasta un poco más grande. Son pues historias que me marcan como personaje que se divide entre el sureste y el noroeste del país y que no sabe hasta la fecha de dónde es. Pues bien, estás escuchando Intersecciones y seguimos con más en esta charla con nuestro invitado, el maestro Emiliano López Guadarrama, después del corte. No te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos platicando con el maestro Emiliano López Guadarrama, clarinetista de la Orquesta de Baja California. Ya nos platicaba en el bloque anterior parte de su bagaje bastante rico y diverso en la infancia, como nos pudo pasar a muchos gracias a, pues no solo la familia directa, el papá, la mamá, pero también de los abuelos, los tíos, que venían a nutrir, ¿no?, esta posibilidad lectora y el imaginario también. Pero vámonos a la etapa de juventud, Emiliano. Nos comentabas un poquito ahorita fuera del aire que se fue entre Hermosillo y Ciudad de México. Dos contextos muy distintos, no solo de clima, de ecosistema, también de acceso a libros, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no?, del siglo XX todavía, que eran en verdad difícil, ¿no?, a diferencia del centro del país. ¿Cómo fue tu experiencia lectora en esos años? Pues muy interesante. Fíjate que mis papás pues siempre fueron personas que estuvieron en la universidad, en sus trabajos y tenían a veces la necesidad de buscarnos actividades extraescolares para poder ellos atender sus obligaciones profesionales, cosa que quizás yo no entendía con cabalidad, pero que ahora agradezco. Recuerdo claramente en un verano, por ejemplo, haber asistido junto con mi hermana Elena a una biblioteca durante todo un verano, porque mi mamá encontró que en esa biblioteca nos podía dejar como campamento, como un campamento. Qué padre. Y entonces ahí pues yo tuve pues la gran oportunidad de elegir cualquier cantidad de libros que en esas horas de espera pues teníamos que pues leer, porque era básicamente esa la actividad. Ya en cuanto a gustos más personales, en cuanto a la adolescencia, pues obviamente hubo ya una elección más personal. Yo me fui mucho por Julio Verne primero. Julio Verne para mí abrió una puerta increíble a la imaginación y también a la ciencia. Ahora lo entiendo de esa forma, la comprensión del mundo científico desde la literatura. Entonces, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje de Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra. Esos libros para mí significaron pues como parteaguas, ¿no? Como para poder imaginar, pero con los pies en la tierra, ¿no? Uh-huh. Con una capacidad de que eso fuera algo lógico, ¿no? Exacto. Por otro lado, pues también las historias de los corsarios, el Corsario Negro y una saga, digamos, de piratas, uh-huh. ¿no? Quizás yo me veía desde entonces, pues sí, no desde la maldad, sino desde esta capacidad de irrumpir en el mundo con ideas, pues extravagantes o con esta idea de surcar los mares, los océanos y hacerte de riquezas, pero no necesariamente tangibles, sino esta riqueza de lo que te va dando la experiencia de la vida. Uh-huh. Y entonces, pues yo me visualizaba así como un pirata que surcaba los mares y poco a poco también fui encontrando en la ciencia ficción un lugar donde podía yo también identificarme. Entonces hubo amigos que me acercaron, por ejemplo, a Isaac Asimov, y leí pues toda la saga de Fundación y Tierra, que son como 17 libros que me aportaron pues esta idea de que el universo humano y su evolución va aparejada a la ciencia, pero también a esta capacidad de no dejar de soñar y de imaginar. Y bueno, otros libros como Fahrenheit 451, 1984, esos libros emblemáticos, ¿no? Que nos fueron marcando a toda una generación. De las distopías, ¿no? En la literatura. ¿Algo de esto intervino en tu decisión profesional? Digo, ahorita vamos a hablar ya propiamente de literatura y música, pero ¿de alguna manera se cruzó en ese momento o fue muy independiente?
Yo creo que va aparejado. Sí, por un lado tuve la fortuna de tener grandes maestros de música. Lo que pasa que a veces cuando inicias la música, la preocupación es sobre todo hacia tu desarrollo técnico. O sea, qué estás tocando, cómo estás tocando, pero hay que decir que aunque no es una literatura propiamente, el hecho de comprender poco a poco cada vez más la lectoescritura musical, o sea, el lenguaje de la música, que puede ser que tenga pues una apreciación como compleja para quienes no la tienen, la verdad es que pues finalmente es otro lenguaje y entonces si bien no accedía todavía a lo que fue la bibliografía o a las biografías de los compositores o a la bibliografía ya de la música tal cual como teoría, sí te puedo decir que se desplegó ante mí un universo de lo musical y lo artístico a partir de comprender este lenguaje y entonces sí querer poco a poco ir adentrándome a quiénes fueron los que escribieron la música y cuáles fueron sus corrientes, sus estilos, todo lo que de alguna manera ellos y ellas tuvieron que vivir para ser artistas. Y hay mucha tela donde cortar. Vamos a seguir platicando. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Continúas en Intersecciones, estamos platicando con el maestro Emiliano López Guadarrama, quien en los bloques previos pues ya nos ha llevado de la mano por su experiencia lectora de infancia y juventud. Y bueno, finalmente él es un músico, está formado en la ejecución ya propiamente del clarinete, pero vamos viendo cómo se cruza la música y la literatura en estos años de experiencia profesional. Emiliano, platícanos. Sí, con mucho gusto. Pues siempre he tratado de que la literatura me acompañe conforme fui accediendo al universo profesional y dedicándome cada vez más a perfeccionar mi técnica como clarinetista. La verdad es que va uno perdiendo tiempo precioso que uno tenía en la juventud para poder tener ese tiempo libre necesario para poder leer. Y además la irrupción del internet pues cambia todo el paradigma de cómo uno lee y se acerca al conocimiento, pero aún así pues debo decir que ya en mi etapa profesional no he dejado de tener pues como se puede decir la duda, las ganas y siempre la inquietud de acercarme a los libros. Ahí pues hice una lista así como de libros que en los últimos años de mi formación y ya después de la licenciatura accedí a ellos con este ánimo lector. Uh-huh. Entonces, son libros que escriben músicos y que creo que están dedicados a cualquier tipo de lector que le guste la música. Por ejemplo, El sonido es vida de Daniel Barenboim a mí me marcó muchísimo en su apreciación de cómo el humano ha creado ese universo sonoro para su propio deleite, pero también para su introspección. Otro gran libro que me parece que pues está dedicado a todas las personas que gustan de la música es el que escribe el compositor Philip Glass, que lleva por nombre Palabras sin música, y es un poco el recorrido que tuvo él que hacer para convertirse en compositor y vivir de la música. Es bien interesante. Por otro lado, otros libros ya un poco más técnicos, que pues para mí son libros de cabecera, es Interpretación de Gerhard Mantel, que habla y desglosa muy bien lo que es el ejercicio de la interpretación de la música. Y por último, un par de libros más, cuando doy clases a gente profesionista que quiere acercarse a la música pero que no conoce el lenguaje técnico de la música, hay un libro muy interesante que se llama Disfrutar de la música, de Christine Fournier y Joseph Maclis, que es justamente esta apreciación de la música para quien es melómano pero no conoce o no ha tenido la experiencia formal de la música. Y bueno, ya por último decirte que en mi ánimo lector pues sigue habiendo pues muchos intereses, ¿no? Hay un libro que leí hace poco que se llama El tango de la Guardia Vieja de Pérez Reverte, pues que a mí me encantó porque yo en otra vida fui tanguero y pues lo experimenté con un grupo de tango, Cuatro para Tango, durante 14 años. Entonces eso me permitió viajar justamente literariamente a estos territorios del tango, del ajedrez, de la novela policíaca que me encanta. Juan Villoro para mí es una gran referencia. Uh-huh.
Y ni se diga los autores pues de Argentina, porque yo con el tango tengo un acercamiento de amor y de intensidad. Entonces pues para mí Jorge Luis Borges, Julio Cortázar son así como mis faros, ¿no? De Alejandría, siempre me ilustran, regreso a ellos. Y justamente ayer en la noche acabo de terminar de leer de Jorge Luis Borges un libro pues antiguo que se llama Historia Universal de la Infamia. Es un libro pequeño pero muy interesante. En los últimos meses tuve la oportunidad de hacer un curso sobre cuento con Marina Porcelli, una gran conocedora de la literatura y escritora, y de ella me quedo gratamente impresionado de un libro que acaba de publicar en México, pequeño, que se llama Cuaderno de Invierno, que estoy pues muy contento de poder compartir con ustedes. Yo les diría que el acercamiento al mundo, al universo que pisamos, como dice Juan Villoro, por aquí lo escribí, dice, el conocimiento requiere de certezas. Entonces, si soy músico y enseño, no puedo sino recurrir a la literatura para estar seguro de lo que me gusta y de lo que hablo, y también de que el arte trabaja con la incertidumbre y procura que no se resuelva. Esta idea de que a una pregunta más que respuestas se generan nuevas preguntas a partir de que indagas en ello. Exacto. Pues continuamos en Intersecciones, vamos a una breve pausa y regresamos, no te vayas. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella, y justo en torno a las historias que vivimos a partir de nuestras experiencias lectoras, es que estamos compartiendo hoy con nuestro invitado, el maestro Emiliano López Guadarrama. Y bueno, ya nos contabas incluso hasta de los libros que estás leyendo últimamente. ¿Qué otra anécdota, qué otro, digamos así, experiencia gozosa con la literatura o momento entrañable nos puedes compartir, Emiliano? Pues hay uno muy personal que quiero compartir hoy con ustedes. Pues yo tengo 10 años viviendo con mi pareja, que es Brisaida López Insunza, que es bailarina, coreógrafa de danza contemporánea. Y bueno, yo cuando la conocí, ella estaba en una situación muy compleja con su padre, porque su padre pues tuvo pues una serie de afectaciones de la salud, que cuando yo tuve la oportunidad de conocerla a ella y entablar esta relación que se ha ido pues desarrollando cada vez a mayor profundidad, pues me entero que su papá pues era escritor. César López Cuadras, una importante referencia de los cuentos y de la narrativa sinaloense de las últimas décadas. Entonces, si bien solo tuve la oportunidad de conocerlo ya un poco disminuido en sus capacidades físicas e incluso mentales en el último trecho de su vida, no deja de impresionarme ahora conocerlo a través de la lectura de su obra. Y pues de manera póstuma se editó hace poco sus cuentos reunidos, que yo quiero recomendar, porque es esta narrativa directa, esta narrativa que nos acerca a un entorno quizás pues coloquial, por decirlo, del uso del lenguaje. Pero qué importante es acordarme entonces de los dichos de mis abuelos, de las narraciones familiares, de esta tradición oral que uno va cargando. Entonces de repente las personas creen que si no eres erudito o intelectual, pues no hay que ir a la biblioteca o acercarse a una tienda de libros porque no sea... Pero todos venimos cargando una historia personal, familiar, un imaginario. Exacto. Entonces, poderse reflejar en estos autores, porque hay para todos los gustos, y César López Cuadras es un muy buen ejemplo de cómo llevar tu vida cotidiana a la narrativa y a la ficción, y crear mundos adyacentes que te permiten regocijarte de la vida, de quién eres, del mundo que pisas, y darle pues más amor a lo que eres y más profundidad a lo que anhelas, ¿no? Y ir por ello. Otra cosa ha sido pues mi acercamiento con todos mis alumnos. Mis alumnos me enseñan muchísimo, desde los niños, estos niños de condición en albergue, ahora las personas con su discapacidad, pero todos los alumnos, desde los niños que descubren la música por primera vez o los jóvenes que están en la universidad, me enseñan a mí lo que es ser habitante del siglo XXI. Para mí hay muchas dudas de qué es esto del mundo digital.
Entonces ellos me ayudan a entender mejor lo que va a ser nuestro futuro cercano, nuestras distopías, esta pandemia. Yo no podría haberla vivido mejor que en compañía de mi hija de 8 años, que está enseñándome el mundo y enseñándome a vivir pues estos nuevos retos, ¿no? Entonces, no solo la literatura por ser una cápsula importantísima de conocimiento, sino nuestras propias historias, que vale la pena que nosotros ejercitemos la mano derecha o izquierda, depende si eres diestro o zurdo, sí, para escribir cartas, para escribir tus propias historias. Exacto, ¿no? Y que hace tanta falta porque, como decías, el que un lector o lectora se pueda conectar con el texto a partir de que es un lenguaje común, de que son tus propias palabras, de que son anécdotas en tu entorno geográfico, físico, que mencionan el río, la calle, que tú conoces, que tú habitas, ¿no? Pues es una manera genial de, ahora sí que de fomento a la lectura, de inducir a los no lectores también en esta práctica que es fascinante, y no desde alguien que te habla de otra época o de otros lugares que también son interesantes, ¿no? Y que es valioso descubrir, pero que muchas veces el que te hablen como si fuera tu vecina, como si fuera tu abuelito, como si fuera tu papá, puede ser mucho más impactante, ¿no? Para apropiarnos del texto que estamos leyendo. Así es. Pues muy bien. Emiliano, no sé, ¿qué planes tienes así en corto? ¿Conciertos, presentaciones? ¿Qué estás haciendo? Sí, claro que sí. Antes que nada, hubo una pequeña omisión que no mencioné hace un momento. Yo tengo también una predilección especial por la poesía. La poesía también me enseña, también la poesía es música también. Y sí ha habido gentes que me han, digamos, retroalimentado en los últimos años aquí en Tijuana. Han sido Julieta González Irigoyen y Pancho Morales, que son mis otros faros vivos, afortunadamente, y grandes amigos. Sí. Y personas como tú, Mónica, que perteneces a una generación que también está brindándole a nuestro territorio, pues, este gusto por la poesía y este acercamiento a la metáfora. Y pues decir también que eso pues para mí es alimento. Yo trabajo mucho con la música, con mis proyectos que ya mencionabas. Sí tengo conciertos en puerta con la Orquesta de Baja California. Ahorita estamos trabajando mucho en los CEARTS en las próximas semanas y se publica en Facebook. Con la Secretaría de Cultura pues realizamos lo que se llaman los clásicos de la Orquesta de Baja California. Uh-huh. Entonces estamos tocando para el público en general de manera gratuita, solamente hay que acceder a los emails que se mencionan de los diferentes CEARTS a los que vamos. Entonces, por ejemplo, el 15 tengo una presentación en el CEAR de Rosarito a las 7 de la noche y la próxima semana que sigue también vamos a estar en Tecate y aquí en Tijuana presentando música de autores clásicos, pero también de compositores de aquí de la región. Voy a estar trabajando también en la inauguración de la Semana de la Cultura en la UABC de Tijuana, con obras de compositores de aquí de Tijuana que me interesa mucho, que son amigos y que los quiero porque brindan sus obras para nuestra interpretación. Entonces en esta ocasión voy a poder trabajar obras de Víctor García Pichardo, tijuanense, uh-huh. Una que se llama Viento y que le dedicó a Wilfrido Terrazas, pero que ahora me hizo el honor de hacer una versión para clarinete y la vamos a presentar en estas fechas próximas. Y por otro lado, Frida Vázquez de la Sota, compositora ensenadense, exalumna de clarinete, que es también pues una mujer que tiene mucha curiosidad por el entorno en el que vive. Entonces estaré presentando para la inauguración de la Semana de la Cultura en la Facultad de Artes de Tijuana en el día 25 en la mañana, una obra suya que se llama Tipay, Pueblo, que está dedicada a los pobladores originales de Baja California, los yumanos. Genial. Pues por ahí síganlo, Secretaría de Cultura de Baja California, creo que es la referencia más útil y más práctica. Ahí está todo, todas las publicaciones. Y pues bueno, vamos a una breve pausa antes de despedirnos. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado del programa de hoy con nuestro invitado, el maestro Emiliano López Guadarrama, clarinetista de la Orquesta de Baja California y, como viste, gran lector que nos compartió parte de su experiencia lectora y algunas recomendaciones también. Mil gracias de nuevo, Emiliano, por aceptar la invitación. Estamos inaugurando esta sección de Intersecciones, pues ahora sí que de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes
y ciencia. En el apoyo a la producción agradezco a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.